A continuación se va a presentar el siguiente trabajo, el cual se titula Estudio de algunos métodos de reservas técnicas en condición de incertidumbres para seguro de no vida. Antes de arrancar, nos gustaría agradecer al Comité de la Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad por haber aprobado el trabajo. Quien habla es Juan Ignacio Bachino y junto a los profesores Ramón Álvarez Vaz y Gonzalo de Armas, vamos a presentar el siguiente trabajo. Bien, el siguiente trabajo se basa en la importancia de estudiar las reservas técnicas. A lo largo del trabajo se van a presentar por qué esta importancia, una técnica muy importante a la hora de estudiar las reservas, que es la técnica de Chain Ladder, y a su vez se va a aplicar la técnica Bootstrap para lograr estimaciones y errores de predicción de dichas reservas. Primero se va a definir lo que es el margen de solvencia en una compañía de seguros. Este margen es de suma importancia a la hora de analizar la misma, se debe estudiar tanto sus activos, derechos como obligaciones pasivos. Gran parte de las obligaciones de una compañía de seguro de no vida son las estimaciones de reservas, provisiones técnicas de siniestro. Uno de los métodos más utilizados y populares dentro del sector asegurador a la hora de estimar estas reservas de siniestros incurridos pero no reportados, conocidos por sus siglas como IBNR, es el método Chain Ladder. Vamos a definir qué es una póliza de seguros. Una póliza de seguros es una promesa de la aseguradora al titular de la póliza de pagar futuras reclamaciones por una prima recibida por adelantado. Los asegurados no conocen el costo inicial de su servicio, pero se aplican técnicas Chain Ladder que permiten realizar el análisis basándose en datos históricos para predecir un precio sostenible para su oferta. Uno de los principales objetivos de las aseguradoras en el lado del pasivo del balance es el cálculo de la provisión o reservas para pago futuro de siniestro, que es lo que se va a realizar a lo largo del trabajo. Vamos a tratar de estimar las reservas IBNR. Bien, ¿qué son estas reservas? Las reservas de siniestros incurridos pero no reportados son uno de los principales objetivos del asegurador, en el lado del pasivo del balance. Es el cálculo de la provisión o reservas para pago futuro de siniestros. Este IBNR está formado por dos IBNR. Por un lado, aparece el IBNR puro, que son incurridos pero no reportados. Es el monto a pagar por aquellos siniestros que han ocurrido pero que aún no han sido denunciados a la aseguradora y por lo tanto la aseguradora no conoce su existencia. Y por otro lado figura el IBNR, que son incurridos pero no lo suficientemente reportados. Y es el monto de los siniestros que, si bien ya han sido denunciados a las aseguradoras y han sido registrados por esta, su monto puede variar en el tiempo, producto de su desarrollo en el tiempo y hasta su pago final. Uno de los objetivos importantes antes de estimar la reserva y aplicar la técnica es seleccionar un método de agregación de la información. El que se utiliza en el trabajo es el método de agregación año calendario. Es el periodo de 12 meses que se utiliza para realizar las registraciones contables. Las mismas se computan las primas emitidas y los siniestros pagados en dicho periodo. Vale aclarar que existen otros métodos de agregación de la información como son año de suscripción, año de ocurrencia o año de denuncia. También es importante antes de arrancar a utilizar la técnica, seleccionar la cantidad de años de desarrollo. Se debe analizar y verificar que la cantidad de años de desarrollos sea lo suficientemente considerable. A la hora de realizar dicho análisis se tienen dos escenarios. Por un lado, tenemos el escenario ramo de cola corta. Es el ramo en el cual desde que ocurre el siniestro hasta que se liquida totalmente no pasa más de un año. Y por otro lado, tenemos el ramo de cola larga, que es el ramo en el cual desde que ocurre el siniestro hasta que se liquida totalmente pasa más de un año. Bien, también hay que considerar los gastos del siniestro. A la hora de calcular el IBNR hay que considerar estos gastos. Estos gastos existen dos tipos. Por un lado está el gasto de siniestros alocables, con su sigla ALAES. Son aquellos gastos de liquidación de siniestros que pueden ser directamente relacionados con un reclamo específico. Y por otro lado están los siniestros
Los gastos de siniestros no alocables, ULAE, son los gastos de siniestros que no se pueden atribuir a un siniestro específico. El total de los gastos de liquidación del siniestro es la suma de los dos gastos anteriormente mencionados, ALAES más ULAES. Para la estimación del IBNR hay que tener en cuenta varios aspectos, como revisar la información para detectar posibles anomalías, valores atípicos, y aplicar la técnica de reserva más adecuada, y evaluar los resultados aplicando diferentes técnicas. Como se mencionó anteriormente, para calcular y estimar las reservas IBNR, se utilizó el método Chain Leading. Este método se basa en información del pasado y asegura que dicha información es representativa para estimar el futuro. Asume que no existen cambios a la política de suscripción de riesgo, liquidación de siniestros o estimación de reservas y existe una experiencia siniestral suficiente. El objetivo de este método es que parte de información histórica disponible respecto de los pagos realizados por las reclamaciones. Y estos datos históricos de seguros a menudo se presentan en forma de una estructura triangular, lo cual se denomina triángulo de siniestros pagados. Es por esto que el método Chain-Leader también se puede conocer como el método de triángulos. En su eje vertical tendrá los periodos de ocurrencias de los siniestros y en el eje horizontal los periodos de desarrollo de pagos siniestrales. Muy bien. Existen varios triángulos. En realidad existen dos triángulos. El que se presenta primero es el triángulo de los siniestros pagados netos. El siguiente triángulo es el triángulo histórico con el cual nosotros vamos a partir para lograr estimar las reservas IBNR. Este triángulo lo que presenta es, en el eje horizontal, en los ejes horizontales, son los periodos de pagos de los siniestros incurridos, mientras que en el eje vertical son el periodo de ocurrencia de los siniestros. Cada celda P y J lo que nos está indicando es el valor neto asociado al importe contable de los siniestros ocurridos en el periodo I y cuyo pago fue en el periodo de desarrollo J. Y los datos sobre las diagonales nos presentan pagos en el mismo periodo calendario. Bien, por otro lado, una vez que tenemos el triángulo de siniestros pagados netos, se procede a calcular el triángulo de siniestros pagados acumulados. Este triángulo contiene para cada periodo de ocurrencia el valor acumulado de los siniestros pagados en cada uno de los periodos de desarrollo, debido a la menor proporción en la variación del triángulo anterior. Bien, este triángulo lo que presenta es lo siguiente. Cada celda, PA y J, corresponde a los siniestros ocurridos en el periodo de desarrollo y que se han pagado en el periodo de desarrollo J, inclusive. Bien, ¿cómo se calcula cada celda? Por ejemplo, sería la celda PA12 sería la suma de lo que ocurrió en el año J y se pagó en el año de desarrollo J, y lo que ocurrió en el año, más lo que ocurrió lo que fue reportado en el año 1 y fue pagado en el año de desarrollo 2. Por lo tanto, I corresponde al periodo de ocurrencia, mientras que J corresponde al periodo de pago. Bien, una vez que tenemos los dos triángulos, y más que nada el triángulo acumulado, se procede a calcular los factores de desarrollo incrementales. Estos sirven para medir la evolución de cada periodo de ocurrencia, desde un periodo de desarrollo al siguiente. Y se utilizan como base para seleccionar los factores de desarrollo más apropiados para proyectar las reclamaciones de los periodos de ocurrencia, incompletos hasta su desarrollo final. Los mismos se calculan de la siguiente manera. El factor de desarrollo IJ es lo pagado acumulado en el año I, ocurrido en el año I y pagado en el año de desarrollo J más 1 sobre el siniestro lo pagado acumulado en el año de ocurrencia I y pagado en el año de desarrollo J. Muy bien. Uno de los trabajos que tiene que hacer el actuario o el estadístico es seleccionar el factor de desarrollo incremental más óptimo para cada periodo de desarrollo,
Para realizar lo anterior, se utilizan diversos promedios de los factores de desarrollo históricos, tales como promedios ponderados, promedios simples de todos los factores de desarrollo disponibles u otros. Y a estos factores se lo denomina como se presenta en esta parte. Otro de los factores importantes que también va en la importancia, o sea, lo selecciona el actuario o el estadístico, es el factor cola, que es aquel que permite proyectar la siniestralidad última más allá de la historia observada. Y es aplicable a la última columna del triángulo de siniestros pagados. El factor de cola será determinado por la aseguradora teniendo en cuenta la tendencia evidenciada de los datos o como un factor de seguridad para la última pérdida esperada de acuerdo a la naturaleza de los riesgos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal en un ejercicio de reserva? Es pronosticar el desarrollo futuro de las reclamaciones en la esquina inferior derecha del triángulo y posibles desarrollos adicionales más allá de la edad de desarrollo J. Con el fin de lograr este objetivo de poder estimar las reservas IBNR, existen varias técnicas dentro del método Chain Leader. Una de ellas es la técnica Mac Chain Leader, también está Munich Chain Leader, y por otro lado está Burgett Ferguson. Nosotros nos vamos a enfocar en la técnica Mac Chain Leader. Mac en 1993 propuso un modelo que permite calcular la estimación del error estándar de las reservas estimadas mediante el método clásico Chain Ladder, sin asumir una distribución. Este método se basa en tres hipótesis. La primera dice que la esperanza del cociente entre lo pagado acumulado en el año de ocurrencia I y pagado en el año de desarrollo J+1 sobre lo acumulado en el año de ocurrencia I y pagado en J, dado el pago acumulado en el año de ocurrencia I y pagado en el año de desarrollo J, es igual a un factor J. Por otro lado, dice que los pagos acumulados en el año de ocurrencia I hasta el año de ocurrencia J son independientes para el año de origen y diferente J. Esto es, los años de ocurrencia de los siniestros son independientes. Y por otro lado, dice que la varianza de los pagos acumulados en el año de ocurrencia I y pagados en el año de desarrollo J+1 sobre los pagos acumulados en el año de ocurrencia I y pagados en el año de desarrollo J sobre, los pagos acumulados que ocurrieron en el año I y pagados en el año de desarrollo J es igual a un sigma cuadrado J. Estas varianzas sigma cuadrado J de las hipótesis 3 del triángulo son parámetros desconocidos, y lo que propone Mark es un estimador insegado para el mismo, como figura al final de la diapositiva. Por otro lado, como se mencionó, se va a buscar la distribución de las reservas mediante un bootstrap chain ladder. England y Verall en 1999 propusieron un bootstrap no paramétrico basados en los siguientes recibos del modelo de regresión, subyacente de la técnica clásica de chain ladder. Este algoritmo bootstrap para las reservas se describe a través de los siguientes pasos. El primer paso dice, partimos de nuestros datos agregados en forma de triángulos, como se presentó anteriormente, y trabajamos con datos de reclamaciones PA y J, buscando predecir la parte inferior derecha del triángulo. El segundo paso dice que se supone un modelo de Poisson sobredisperso para modelar estos PA y J, con parámetros mu y J y phi. El tercer paso dice que el valor esperado para los PA y J viene dado por la esperanza de PA y J, la cual es igual a mu y J, y es igual a E a la alfa I más beta J, donde alfa I está capturando las tendencias de la dirección de los años de ocurrencia, mientras que beta J captura los patrones o tendencias en los años de desarrollo. Por otro lado, la varianza de los pagos acumulados y J es igual a phi por mu y J, con phi sí o sí mayor a 1. El quinto paso dice que se estiman los parámetros alfa I y beta J mediante el método de máxima verosimilitud. La idea es continuar con este modelo para lograr una distribución predictiva posterior para el monto de las reclamaciones para lograr calcular cualquier medida de riesgo de interés. El sexto paso define los recibos de Pearson, correspondiente al modelo de Poisson sobredisperso, RP y J.
los cuales se definen como PAIJ menos el parámetro mu i j sobre la raíz cuadrada de este parámetro, donde PAIJ es mi cantidad observada en la parte superior del triángulo, mientras que mu i j es lo que se estima en dicha celda de la parte superior del triángulo. Por lo tanto, los recibos de Pearson se definen de la siguiente forma: PAIJ menos el parámetro estimado mu i j sobre la raíz cuadrada de este parámetro estimado. Dichos residuos son fáciles de invertir y es la base de configurar este bootstrap. Si tenemos el residuo y la estimación del parámetro mu i j, podemos obtener PAIJ. Por lo tanto, el PAIJ se obtiene de la siguiente forma: el residuo de Pearson RIJ por raíz cuadrada mu del parámetro estimado mu i j más el parámetro estimado mu i j. Entonces podemos dividir este bootstrap de la siguiente forma. Primero, tenemos el valor neto comprendido como el importe contable de los siniestros ocurridos en el periodo I y cuyo pago fue realizado en el periodo J, que son las celdas del triángulo acumulado PAIJ, que es la parte superior del triángulo. De dicho triángulo obtenemos los recibos de Pearson, y también de nuestro modelo Poisson sobre disperso obtenemos este parámetro mu i j estimado. Como segundo paso, creamos nuevos triángulos de reservas. La idea es conseguir copias del triángulo original, remuestreo de los residuos calculados en el paso anterior, con la condición de que los residuos tengan la misma probabilidad de ser elegidos en el proceso de remuestreo. Se generan estos residuos de bootstrap R, gorro y J asterisco a partir de los residuos estimados R y J, mediante un muestreo con probabilidades iguales y con reemplazamiento. Y como tercer paso tenemos la regeneración de estos incrementos a partir de la muestra bootstrap de residuos obtenidos en el paso anterior, R gorro y J asterisco, y de las estimaciones de mu y J para obtener un nuevo triángulo, PA asterisco y J, como se mencionó anteriormente. Esta regeneración de los datos acumulados, sumando los incrementos obtenidos en el paso anterior. En el quinto paso, se obtienen los factores de proyección bootstrap mediante el método chain ladder a partir de las muestras regeneradas. Y el sexto paso calcula las reservas de bootstrap a partir de los datos regenerados y su factor de proyección. Lo que se hace con esto es repetir los pasos un número elevado de veces y como resultado se obtiene una aproximación de la distribución de las reservas consistente en la distribución empírica de las reservas de bootstrap generadas. Bien, para conseguir resultados se utilizó una base producida por la Asociación de Reaseguros de América, que es conocida como RAA. Estos datos permitieron realizar un estudio sobre el desarrollo de pérdidas producidos cada 2 años. Para realizar el estudio se consideró un triángulo de liquidación del negocio automotriz, como se presentó el primer triángulo de todo de los siniestros pagados netos, y se tomó una cantidad de años de desarrollo de 10 años y 10 años de accidente. O sea, se tuvieron reclamos de 10 años de accidente y se busca proyectar el triángulo hasta 10 años, un J igual 10 como máximo. Bien, el triángulo que se presenta en la diapositiva tiene los siguientes siniestros pagados y se va a lograr estimar la parte inferior derecha del triángulo. Bien, los resultados mediante la técnica de MAC. Una vez que se contaba con la matriz de los siniestros reportados en forma de triángulo, se calcula el incremento año tras año mediante una función. Bien, vale mencionar que todo esto se realizó, toda la parte de resultados se realizó en el software R, el cual presenta una librería, la cual es la librería de Chain Ladder, y se logra utilizar todas las diferentes técnicas que mencionamos. Bien, como mencionaba, una vez que se contó con el triángulo de los siniestros reportados en forma de triángulo, se calcula el incremento año tras año mediante la función cum2inc y se logra el siguiente triángulo. Bien, tenemos este triángulo que es el primer elemento del triángulo es, por ejemplo, y el segundo elemento es lo que se incrementa desde el año de desarrollo 1 hasta el 2, y así sucesivamente. Bien, inmediatamente después que se calcula el triángulo de incrementos año a año, se procede al cálculo de un triángulo que permite visualizar
los siniestros acumulados año a año mediante la función que brinda LR-Inc. 2Q. Bien, este triángulo es el segundo triángulo que se presentó en la metodología, que es el triángulo de los siniestros acumulados. Por ejemplo, el valor 8.269 se puede calcular sumando este valor más este. Y así sucesivamente tenemos todo el triángulo de los siniestros acumulados. Bien, una vez que se tenían los siniestros acumulados, se procedió a calcular los factores de desarrollo. Bien, para calcular el IBNR mediante el método Max-Chain-Ladder, este método existe una función muy importante en el paquete Chain-Ladder, la cual lleva el nombre Max-Chain-Ladder, como se mencionó anteriormente. Bien, esta función permite calcular los diferentes factores de desarrollo y a su vez permite calcular la reserva de siniestros incurridos, pero no reportados estimada. O sea, por ejemplo, para el año 1982 se había pagado todos esos siniestros y se logra predecir esta reserva de IBNR que se necesitaría reservar la aseguradora, la cual da el valor 154. Y así sucesivamente para todos los años que se tiene de origen. Bien, y como resultado final, aplicando el método Max-Chain-Ladder, se consigue el objetivo principal, el cual es pronosticar el desarrollo futuro de las reclamaciones en la esquina inferior del triángulo, para el periodo de desarrollo de 10 años. Como muestra el triángulo, partiendo del triángulo superior izquierdo, que eran datos históricos que la compañía ya contaba, se logró estimar el IBNR, que sería la parte inferior derecha del triángulo, lo que está en color rojo. Por último, se aplicó la técnica Bootstrap que se mencionó y existe una función dentro del paquete Chain-Ladder la cual permite aplicar esta técnica y es conocida como Boot Chain-Ladder. Esta función precisa como objeto de entrada el triángulo de siniestros acumulados, que es, vamos para atrás, sería este triángulo, y también necesita un argumento que es la cantidad de veces que yo quiero repetir la técnica de Bootstrap. Lo que en nuestro caso se simularon 999 triángulos más, y por cada triángulo se calcula el IBNR. Y podemos lograr, como se muestra el siguiente histograma, una distribución aproximada del IBNR mediante esta técnica Bootstrap. Bueno, como último está la bibliografía y muchas gracias por todo.